Llegamos al final de este congreso, que espero que a todos les haya resultado apasionante. Desde luego, a los codirectores nos lo ha resultado por completo. Y llegamos de la mejor manera, poniendo un broche de oro, porque contamos para esta conferencia de clausura con Sor Lorenzo Cotino, que es actualmente el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. Podría decir muchas cosas para presentarlo. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, un privilegio tenerlo en el claustro de profesores de nuestra facultad, porque es profesor visitante en muy diversas universidades, ha sido investigador en muchas otras, en fin, conferenciante, congresista. Tiene una larguísima trayectoria, pero, como digo, nos sentimos muy orgullosos de contar con él en el claustro de profesores de la Universidad de Valencia en la Facultad de Derecho. Y no voy a glosar todos sus méritos, pero sí quiero poner de manifiesto que el cargo que ocupa ahora es consecuencia de un concurso que ha superado. No es simplemente un cargo de libre disposición. Es un cargo para el que ha sido nombrado por su cualificación. Él es pionero en derecho digital. Cuando a casi nadie se ocupaba de estas cosas, él ya estaba ahí. Y desde entonces, pues, ha seguido y se ha convertido en una autoridad, y eso justifica que afortunadamente, pues, ahora pueda desempeñar esta responsabilidad tan relevante como precisamente pues Aida Ponce, en el final de su intervención, ha puesto de manifiesto, ¿no? Como desde la agencia española, desde las agencias de protección de datos, pues se puede hacer una labor de salvaguarda de los derechos que pueda tener un impacto en muy distintos ámbitos. Bueno, dicho todo esto, cedo sin más la palabra al profesor Lorenzo Cotino con mi más efusivo agradecimiento para que haga su intervención. Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias. Ahora, muchísimas gracias por la afectuosa presentación de tan buen colega y tan distinguido catedrático de filosofía y además una de las referencias en España en no pocos ámbitos, pero especialmente además en bioética y que es un terreno pues, relativamente afín a algunas de las materias que tenemos en la Agencia de Protección de Datos. Y es un gusto ver a algunos colegas y diré casi como anécdota que aunque llevo, ya son 7 meses, más de 7 meses, porque el tiempo pasa volando, sobre todo cuando trabajas muchísimo, pero es la primera vez que hago una intervención en Valencia. Pero luego ya la coincidencia es que el lunes ya les aviso que hay otra. Aquí además, en el Colegio de Abogados, y creo que el viernes otra. Pero bueno, es que se había hecho esperar 7 meses y pico, y realmente pues muchas gracias a la Fundación. Y sí que diré, yo siempre he sido muy obediente en todo, cuando me invitan, me ajusto a los tiempos, me ajusto al programa, y hoy no vengo a hablar de mi libro. De hecho, pues uno acepta alegremente una conferencia porque dice, bueno, así quedan 3 meses, me lo estudiaré bien, lo prepararé, pero luego cuando se pasa alguna noche literalmente sin dormir, porque es un tema del que no es el habitual del que habla, pues luego gusta, pero no tanto. Y les digo que soy obediente porque no vengo a hablar de protección de datos. Yo podría hablar y muchísimo de los temas que ha hablado mi querido amigo Adrián y Aida, de protección de datos en el ámbito laboral con algoritmos, un tema apasionante, y muchos otros, pero no es el tema que me ocupa, porque para cerrar, y les agradezco mucho la invitación, pues me han dicho que hable de la gobernanza mundial de la inteligencia artificial, desde la perspectiva de los derechos humanos. Y esto, pues, si quieren, ya les digo, poco voy a hablar de protección de datos, solo como apéndice, porque lo ha señalado Aida. La normativa de protección de datos desde hace ya décadas es la primera barrera regulatoria, el primer frente para cualquier impacto tecnológico. Lo ha sido pues, con Internet en general, lo ha sido con la web 2.0 y todas las redes sociales, con el 3.0, con el cloud, con el IoT, el Internet de las cosas. Y luego ya pues, podemos poner 4.0, 5.0 y esencialmente toda tecnología disruptiva que hoy por hoy viene
transida de inteligencia artificial y, aunque hay una normativa particular, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, del cual hoy no voy a hablar prácticamente, pero les diré más, el Reglamento de Protección de Datos sigue siendo el elemento esencial regulatorio de la inteligencia artificial, sea o no de alto riesgo. Y les diré más también, el artículo 5 que regula los sistemas prohibidos, yo les diría que probablemente ya todos están prohibidos porque no hay ninguna normativa de protección de datos que permita eso que prohíbe el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y los 30 casos de uso de alto riesgo, 29 son tratamientos de datos personales, que ahí ya pues, se aplica y se tiene que superponer la normativa del Reglamento de Inteligencia Artificial y el de protección de datos. Pero bien, no iba a hablar de eso, entonces perdóneme que no me extienda, pero como dicen, no me toquen las palmas, que me conozco y me lanzaría a hablar de lo que, ya que llevo toda la semana preparando esto, pues os hablaré de un tema tan apasionante como esta gobernanza mundial. Con una anécdota, la palabra gobernanza vale para todo. Y yo cuando me dicen, no, hay que hablar de la gobernanza de la IA, digo, pues ¿en qué sentido? Porque hay muchísimos sentidos de lo que es gobernanza. Hay quienes utilizan gobernanza simplemente para hablar de regulación. Hay quienes hablan de gobernanza. Yo distinguiría ahora muy someramente dos grandes usos. Normas de gobernanza, que incluso el Reglamento de Inteligencia Artificial habla de gobernanza y calidad de los datos, o gobernanza en el ámbito de dentro de una entidad, cómo ordenar a los distintos sujetos que tienen que ver con la aplicación de la regulación, etcétera. Y esto, pues, por ejemplo, hay que remitir a la ISO 42001, que es un buen referente para hacer esquemas de gobernanza. Y sí que les digo que es muy interesante la nueva figura, entre comillas nueva, porque estos temas pues, van pasando los años y ya van sonando, ya se van destilando, como puede ser el responsable de inteligencia artificial de una entidad. Y volviendo a hablar del interés de mi casa, esta es una figura que aún no ha tomado forma, está tomando forma muy variada, porque cada entidad, cada empresa, cada organización va asignándole unos roles diferentes, pero muchas veces se viene a superponer con el delegado de protección de datos. Y este es un tema para estudiar, y lo estamos estudiando en la casa. Pero esta no es de la gobernanza que vengo a hablar hoy. De la gobernanza que vengo a hablar hoy, sobre todo con la connotación mundial y vinculada también a derechos humanos, pues viene a ser pues, cuál es la constelación de agentes, de sujetos que intervienen en saber si hay una regulación o si hay unos principios que se van definiendo para articular este fenómeno que es el de la inteligencia artificial. Y aquí, obviamente, pues por simplificar muy mucho, pues en todos los agentes públicos, todas las instituciones, ya sean estatales, ya sean internacionales, y todos los, obviamente las empresas, las grandes o pequeñas plataformas, especialmente las grandes, y obviamente las personas también. Y todo esto, estados, sus instituciones, entidades públicas, privadas y especialmente la constelación de plataformas relevantes en el ámbito de la inteligencia artificial y pues también las personas que no siempre estamos representados por los anteriores. Sobre esta base también me gustaría lanzar también una idea fuerza. Cuando hablemos de gobernanza de la inteligencia artificial, fíjense, para llegar a los derechos humanos, porque se podría empezar al revés, porque me propusieron y muy bien los temas a abordar, pero lo empiezo desde abajo. Ya luego les hablaré de qué intentos regulatorios hay o qué elementos regulatorios, ya sean de derecho blando o de derecho duro, está habiendo, pero yo creo que se interpreta mucho mejor sabiendo las bases. ¿De dónde sale la inteligencia artificial? Porque esto, igual que pasa con la nube, suena muy evocador, suena como que no está en ningún sitio, pero sí que está. Está en muchísimos sitios materiales. Y es interesante que sin materia, sin elementos materiales, no hay inteligencia artificial. Entonces hay que ver dónde los chips, y permítanme que generalice muchísimo porque aquí habría que hilar mucho más fino. No hay inteligencia artificial sin desarrollo de chips o de sistemas muy avanzados. ¿Y quién tiene los monopolios o oligopolios en este contexto? Pues simplificando muy mucho, Estados Unidos, no solo Nvidia, pero Nvidia es un buen referente y por eso es importante los pactos que haga Estados Unidos para poder transferir tecnología a China o no permitir, por ejemplo, pero también tenemos Taiwán, en algunos ámbitos pues también es un actor muy relevante. En Asia no solo China, obviamente, pero China es más bien demandante que productor de estos productos de la máxima calidad como se necesita. Corea del Sur, Japón, también para algunos elementos básicos, Países Bajos es uno de los referentes absolutos en alguna de las materias y no hay muchas más habas contadas en este terreno. Otro de los elementos es la energía.
Como saben ustedes, cada vez se habla más que si la sostenibilidad, que si la inteligencia artificial seca ríos, pues sí, por supuesto, tiene unas necesidades brutales. Se prevé ya que para 2030 necesitará más que la energía que consume solamente Japón, y no todo el mundo tiene disponibilidad de tal cantidad de energía a un precio razonable. Y entonces hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, pues hay energía barata y estable en algunas partes de Estados Unidos, en los países nórdicos quizá, el Golfo Pérsico, por ejemplo, que quiere además con sus fondos soberanos ser un agente muy importante de inteligencia artificial, y esta parte pues también la tiene cubierta, y China, en buena medida. Agua, otro recurso. Por ejemplo, hace unos años hubo una sequía y para algunos componentes en Taiwán, pues que era uno de los únicos que podían producir una serie de componentes, pues esa agua ultra destilada pues tuvieron que tomar medidas de emergencia porque no era fácil de conseguir. Pero ya no tanto por esa calidad de agua, sino que en general pues se requiere también unos recursos hídricos que no siempre se disponen por algunos de estos países. Minerales raros o no tan raros, donde China aquí domina claramente el mercado, pero también, por ejemplo, en Sudamérica, Argentina, Bolivia y Chile también tienen acceso especializado a algunos de estos materiales raros que son imprescindibles para poder construir esta inteligencia artificial. También en Congo, en Zambia, etcétera, pues ahí, lo digo, estos elementos que normalmente los expertos sí que lo conocen, pero los que no somos expertos no lo conocemos, y aquí es la tierra donde surge la planta de la inteligencia artificial. Y entonces esto condiciona toda la gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se necesitan unos mínimos de cooperación. Claro, si yo les dijera, vamos a ver derechos humanos e inteligencia artificial, acabamos pronto, no va a haber acuerdo. No va a haber acuerdo en nada, o en casi nada, al menos de nivel mundial, ni siquiera en mínimos. Pero a lo mejor, si va de la mano de las necesidades de cooperar, no por estas finalidades más elevadas vinculadas a valores y a principios éticos y a derechos, sino porque es necesario en algunos casos encontrar equilibrios, porque este ecosistema de las necesidades mutuas pues tiene que llevar a acuerdos. Acuerdos que a veces se formalizan o acuerdos que no tanto se formalizan, sino que van por la vía de hecho. Como digo, hace poco hubo un acuerdo relativamente por el tema de aranceles, pues en el caso de Nvidia con Estados Unidos para poder traficar con Estados Unidos, también entre comillas, aunque no es expresamente, a cambio de que también China pues, puede cerrar el grifo a sus minerales raros, por ejemplo. Ese tipo de acuerdos a veces se necesitan. En la Unión Europea los formalizamos mejor para que entre nosotros podamos acceder, entre unos y otros países de la Unión, a algunos de estos recursos críticos, y también pues, lleva a pactos de diversas maneras entre las distintas regiones del mundo, normalmente no tan formalizados, pero sino también en el sobreentendido de que si no, la máquina no puede funcionar. Luego, Estados Unidos y China. No son los únicos agentes, pero son los más importantes. Y Estados Unidos y China, pues hay quienes sostienen, obviamente los dos quieren el liderazgo mundial de la inteligencia artificial y los dos están peleando para llevarlo a cabo. Y hay tesis bastante sólidas que dicen es que tienen que cooperar. Tienen que cooperar ya no solo por las infraestructuras básicas o elementos materiales que necesita la inteligencia artificial, que no es poco, sino porque si no pactan formal o informalmente unos mínimos, se puede destruir el sistema. La inteligencia artificial conlleva unos peligros, unos usos, digamos, negativos. La inteligencia artificial es una nueva época en la humanidad. Yo me permitiría distinguir que probablemente la quiebra más importante que ha tenido la humanidad en cualquier otro momento histórico. Nos falta, obviamente, perspectiva para poder verlo, pero no ha habido nada parecido. Pues la revolución industrial fue sin duda algo muy importante, la época del hierro, etcétera, etcétera, agricultura, pero lo de ahora no tiene nada parecido, porque es una tecnología que la anterior nos amplificaba, pero esta nos supera, entre otras muchas cosas. Pero bueno, volviendo al hilo, también genera, o sea, los juristas normalmente solo vemos los peligros y esto creo que es muy mal camino para empezar a hablar de la inteligencia artificial. Es una nueva era que nos permite llegar a muchísimos sitios que el ser humano nunca había soñado. Pero también, pues como toda tecnología, tiene dobles, triples, cuatriples usos que nos puede llevar a peligros, y para eso estamos, pues igual que los médicos, y que me perdonen, están para curar enfermedades, y me dirán, no, no, va mucho más allá, un médico está para prevenir salud, buscar salud. Pues sí, los juristas estamos para curar las enfermedades ante los peligros que se dan o prevenirlas también. Y sí que es cierto que hay que identificar peligros, pero me gustaría subrayar, perdón, voy a abrir un paréntesis porque yo antes estas cosas las dejaba correr, pero viniendo de donde vengo, creo que no es lo adecuado que me estén grabando sin pedir mi consentimiento.
y me parece que hay una persona que está grabándome sin pedirme el consentimiento y que no me está mirando, pero que quizá yo le rogaría que igual tiene que dejar de hacerlo. Es que no se puede hacer lo que está haciendo usted. Está grabando, ¿verdad? Pues no se puede. Ya, pues yo se lo digo y nos olvidamos, porque yo antes esto pues igual lo dejaba pasar, pero por mi cargo no puedo dejarlo pasar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, lo que les quería seguir, si recupero el hilo de lo que quería decir, en el sentido de que los peligros que genera la inteligencia artificial, si Estados Unidos y China especialmente se ponen algo de acuerdo, no van ni a poder competir bien. ¿Se van a generar tantísimas interferencias? Pues porque se va a generar peligros de ciberseguridad, no va a haber interoperabilidad alguna, etcétera, y se pueden generar inteligencias artificiales aisladas como entre comillas, el Internet que hay en China, pues que está muy separado del resto del mundo. Y entonces va a ser muy difícil que puedan vender productos de inteligencia artificial que no van a hablarse unos con otros y no van a funcionar de un lado al otro del mundo. Con lo cual, sí que debe haber unos mínimos para poder competir. Algo parecido a estas tesis desde Friedman, Mundi o Kissinger, antes de morir, la verdad, no sé si fueron con 103 años, semanas antes de morir, Henry Kissinger, pues publicó sobre inteligencia artificial, llamando al acuerdo de Estados Unidos y China en otro tema que hoy tampoco me va a dar tiempo a extenderme, pero es el tema militar. Que ha de haber ciertos acuerdos, porque si no nos puede llevar a una serie de peligros que nos lleve hasta cierta autodestrucción o no poder ni siquiera competir como tienen que competir Estados Unidos y China. Entonces, que ha de haber este tipo de acuerdos frente, pues como pasó con el ámbito nuclear, y se emulaba Kissinger la necesidad de esos acuerdos para evitar una autodestrucción. ¿Para seguir rivalizando como hacían Estados Unidos y la URSS en su época? Pues sí, constantemente rivalizando y a niveles muy intensos, pero evitar cierta autodestrucción. Pues se defienden que esto debe suceder. Sobre esta base, pues hablamos ya, nos acercamos un poco más al terreno de la Unión Europea. La Unión Europea, pues habrá salido, no he podido asistir a este congreso, pero habrá salido pues ya el viejo tópico de que antes se decía que Estados Unidos innovaba, China fabricaba y Europa regulaba. Ahora ya pues China y Estados Unidos innovan y Europa pues no es el punta de lanza nada más que en regulación. En esto no voy a insistir demasiado, pero el efecto Bruselas, del cual digamos que somos líderes en el mundo de influencia regulatoria, tanto a países como de Iberoamérica, donde, por ejemplo, en materia de protección de datos, y afortunadamente ha tenido bastante influencia la regulación europea, vía también con España, que es bastante referente, afortunadamente, en estos países, pero también en otras partes del mundo. Y lo que se busca también es este liderazgo mundial en valores traducido en regulaciones que permitan además pues, que nos coordinemos, porque la regulación juega muchísimos efectos a veces favorables, incluso económicamente favorables, porque es muy difícil hacer dinero donde no hay reglas, entre otros motivos. Y también, pues como Europa tampoco puede ser líder en inteligencia artificial, su apuesta ha sido ser líder en inteligencia artificial que se llama ética o responsable, pero básicamente es que haya un modelo regulatorio. Pero claro, se está poniendo en duda, y más en este momento histórico que estamos viviendo. Antes se mencionaba, pues ahora la palabra me parece mágica, es la de simplificación, porque sí que es cierto que hay un paquete regulador del ámbito digital que es muy complejo, extraordinariamente difícil coordinar, porque son normas que se superponen y entonces uno no tiene que cumplir solo una, sino antes les decía, el Reglamento de Protección de Datos sí o sí y el de inteligencia artificial y a lo mejor el de datos, el de gobernanza de datos, la directiva de teletrabajo, el reglamento de publicidad política, espacios de salud, datos, y así seguiría continuamente. ¿Qué es lo que pasa? Ahora no está de moda. No está de moda, entonces se habla de la simplificación. Draghi ya lo hizo el año pasado, pero lo ha recordado hace poco. Incluso se habla de pausar el reglamento de inteligencia artificial, que, pues bueno, al menos tenemos que hacer una reflexión, porque lo que sí que es cierto es que es difícil competir si somos los únicos que nos sometemos a unas reglas. Se hace muy difícil. Pero también a mí, yo siempre suelo poner el ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial es muy complejo. Yo les invito, si están muy aburridos, a leer las más de 1.500 páginas del Tratado de Inteligencia Artificial, que es gratuito, lo tienen abierto y que es el mejor que hay no solo en España, sino también ahora publicado en inglés para toda Europa. Pero vamos, es complejísimo el Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero lo que también me suele gustar explicar es que
si se intenta simplificar muy mucho, es que se diga, mira, la esencia es que hay unas inteligencias artificiales prohibidas y sería muy difícil no estar de acuerdo en que eso ha de estar prohibido. Es que no se ha conseguido, ni creo que se consiga, pero es que ni siquiera sería demasiado difícil en países incluso no democráticos que muchos de estos elementos, inteligencia artificial creada para hacer daño, para manipular, etcétera, pues es difícil considerar que no esté prohibido en algunos ámbitos, otros al menos sí que sería un estándar para cualquier país democrático, y luego las que son de alto riesgo, que podríamos hablar hasta 30 casos, pero uso policial, judicial, educativo, de los bancos, seguros, médico. Es muy difícil pensar que esto no pueda estar regulado. Es que se hace muy difícil pensarlo. Yo se lo planteo a la gente así, diciendo, ustedes cuando critican lo de la regulación, ¿entienden que no haya regulación, un sistema que va a decidir su contratación? ¿O cómo van a evaluar a los alumnos? ¿O quién va a entrar antes a un hospital? Muy difícil. ¿Regulamos el calibre de los tornillos? No vamos a regular esto. Pero bueno, volviendo un poco a esta idea, sí que es cierto que somos un rincón del mundo, cada vez más pequeñito y que hemos de tener en cuenta, cada vez más pequeñito, intentamos influir, algo influimos. Brasil acaba de sacar su normativa de inteligencia artificial, está ampliamente influida. Estados Unidos, pese a que no parezca, ya hay muchos estados, ya hay varios estados que han emulado la normativa de protección de datos europea. Por ejemplo, Estados miembros y también algunos en el ámbito de inteligencia artificial van haciendo sus pinitos. No es la posición, obviamente, desde el Estado federal, pero algo se va notando esta influencia de la Unión Europea. Bien, este es un tema sobre el que volveré por lanzar otro tema, también recordarlo, pues el llamado, a mí no me gusta nada eso del sur global, porque la verdad es que en el hemisferio norte prácticamente están casi todos los países del mundo, entonces llamar sur global me cuesta, pero bueno, ya que está generalizado, pues es difícil también visibilizar qué papel va a jugar. Probablemente se vaya a reiterar porque la inteligencia artificial, como ha pasado con otras tecnologías, han agravado las diferencias tanto dentro de las sociedades como a nivel mundial. La inteligencia artificial tiene muchos usos positivos y se van, los persigue la las Naciones Unidas, etcétera, que pueden servir y mucho para sacar de algunos atolladeros que parecían imposibles de los antiguamente llamados países en vías de desarrollo. Pero obviamente no es fácil porque hay una dependencia tecnológica de donde están las matrices de las grandes empresas que lo complican. No obstante, vuelvo al inicio también. Desde África hay muchos recursos naturales, desde Iberoamérica algunos países concentran algunos países naturales y obviamente si se repite el modelo ya antiguo de que solo se va a tirar del sur global para coger materias primas, pues no va a servir de nada, o sea, no les va a servir de nada a estos países, pero sí que ya en sus estrategias van intentando hacer valer en la medida de lo posible pues esa parte del conjunto del ecosistema de la inteligencia artificial para poder ser parte de la tarta. Y eso va a ser una de las claves. Creo que más allá de temas de valores, etcétera, etcétera, y de derechos humanos, que son muy importantes, y el poder ayudar y que la inteligencia artificial sirva para impulsar el desarrollo económico en todas las regiones del mundo, pero también intentar hacer jugar las piezas de esta infraestructura que hay detrás de la inteligencia artificial para que pueda ser un pequeño soplo de aire a favor de estos países. Y se está dando una estrategia africana de inteligencia artificial en algunos, y en algunos ámbitos de América Latina. Volviendo también, siguiendo el hilo, pues, ¿qué quería transmitir también? Como acabo de decir, yo por ser muy pragmático, porque lo contrario es muy cómodo, es decir, los derechos humanos están en juego, debemos poder ponernos de acuerdo en todo el mundo, ojalá hubiera tratados internacionales con mínimos comunes de valores y derechos compartidos y garantías frente a la inteligencia artificial, todo esto estaríamos todos de acuerdo. Pero probablemente también estaríamos de acuerdo de que partir desde el idealismo quizá no sea, pues nos quedaríamos en eso, en el idealismo. Y que, como digo, pues lo interesante es también ver cómo podemos construir acuerdos y equilibrios y no solo por compartir valores, porque si no, por la experiencia que tenemos en otros ámbitos que no son la inteligencia artificial, pues podríamos decir que son muy pocos los casos que tenemos de experiencia, de acuerdos en el mundo para proteger los derechos y estos valores. Sí que es cierto que, como les decía, algunos consensos mínimos se van dando y normalmente no son los que se subrayan más, porque son, por decirlo de alguna manera, técnicos, no de valores, no morales, no éticos. Se van estandarizando reglas comunes.
Incluso conceptos comunes se tienen que ir estandarizando, porque si no nos ponemos de acuerdo y no estamos de acuerdo en el mundo de qué es inteligencia artificial, pues hace todo muy difícil. Entonces ahí ha de ir habiendo aproximaciones para saber de qué estamos hablando, para que esa inteligencia artificial que se desarrolla en unos y otros lugares y es la que está moviendo la economía y la política y la geoestrategia del mundo, que sea interoperable y usable de unos con otros, porque si no, no se podrá desarrollar. Entonces ha de haber acuerdos, entre comillas, técnicos para que haya cierta interoperabilidad. Pruebas de seguridad comunes, protocolos de seguridad comunes, en eso trabaja el G7, en eso trabaja la OCDE también. Temas concretamente de ciberseguridad, exigencias mínimas de desarrollo de productos con unos estándares de ciberseguridad. Temas también de consumo energético y uso de agua, y algunos elementos básicos se tienen que ir desarrollando también. Temas que mencionaba también de esa infraestructura, pues sobre suministro de minerales, cada uno en los foros diferentes que hay a nivel mundial o en niveles regionales. Pero en ese ámbito sí que se va construyendo poquito a poco acuerdos, más formales o más informales, pero que sí que hay ciertos acuerdos. Y ya nos vamos a por donde me dijeron que empezara. Y era, ¿pero qué es lo que se está regulando? ¿Qué es lo que hay? Me parece que era bastante interesante introducirles estas ideas previas. Y ¿ha de haber una gobernanza mundial? Pues mire, casi irónicamente, y lo diré brevemente, si solo en España, les voy a poner muy rápidamente y telegráficamente, ¿cuál sería la gobernanza de la inteligencia artificial en España? Pues bueno, tenemos un ministerio, tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos ya una ley de inteligencia artificial en Galicia, otra muy parecida en Castilla-La Mancha, una en desarrollo en Andalucía. A nivel estatal hay un anteproyecto de ley de gobernanza de inteligencia artificial. Tenemos varios anteproyectos más de espacios de datos, de gobernanzas de datos. No les voy a ir detallando todas las normas tecnológicas a nivel español, pero que son también dando cierto desarrollo a toda la normativa que hay del paquete digital de la Unión Europea. Eso, y por supuesto la protección de datos, que es lo más importante que hay, como no puede ser de otra manera. Pues pongamos los órganos, ¿quién es quién? Tenemos una futura, perdón, no una futura, una existente Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que va a ser la autoridad principal con más de 40 otras autoridades que van a tener responsabilidades para el reglamento de inteligencia artificial, entre las cuales estará la de protección de datos, el Banco de España, la CNMC, la Junta Electoral, probablemente lo iremos viendo porque hay una ley que lo tiene que acabar de definir, que el Consejo General del Poder Judicial y otras. Les he nombrado unas cuantas. Muy probablemente también sus réplicas autonómicas, como las autoridades de protección de datos autonómicas. Eso solo por el reglamento de inteligencia artificial. De cada norma europea hay una autoridad responsable o varias en protección de datos, que todo tratamiento de datos con inteligencia artificial está sujeto al reglamento de protección de datos, como mínimo está la Agencia Española y 3 más autonómicas. Y eso solo en España. Y nos tenemos que coordinar muy bien, y me he dejado unas cuantas seguro, y nos tenemos que coordinar con todas las réplicas de los 27 estados de la Unión Europea y en este ámbito ya a nivel europeo, pues aparte de que hay algunos órganos que tienen menos importante, pero el Board of Artificial Intelligence, la Oficina de Inteligencia Artificial, el Comité Europeo de Protección de Datos y otras. Claro, ¿por qué les cuento esto tan rápido? Porque aunque suena muy aburrido, es para que se den cuenta, si esto solo en Europa, que nos llevamos tan bien entre nosotros y estamos tan coordinados, hablar de gobernanza de la inteligencia artificial a nivel mundial, que además cuando hablamos de gobernanza hemos de insertar no solo a las instituciones públicas, sino a quién es quién del sector privado que importa oírle y tomar decisiones con él. Y luego ya las organizaciones internacionales correspondientes. Es decir, fácil no es. Pero hay que intentarlo, obviamente. Hay una constelación. La palabra gobernanza, yo ya les digo, hice uno de los primeros estudios en España sobre este concepto, es una palabra muy vieja, aunque parezca muy nueva. Surgió en la Edad Media, precisamente para definir la constelación de poderes divididos que había cuando no había una concentración de una monarquía, previo a esa fase. Había señoríos, jurisdicciones, órdenes militares, etcétera, etcétera. Pues de ahí nace el concepto de gobernanza. Pues en eso, obviamente, pues para la IA es absolutamente adecuado. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos desde Naciones Unidas, muy meritorio, que ya en 2021 hubo desde UNESCO una declaración de ética de la inteligencia artificial que sigue teniendo mucha solidez. Un documento no normativo, pero no está mal. La Unión Europea ya desde 2016, 17, etcétera, ya teníamos declaraciones, etcétera, pero este es un documento de referencia mundial
muy positivo. Sintetizando muy mucho, Naciones Unidas en agosto de este año, a finales de agosto, adopta una resolución sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, en la que crean, en esta resolución muy reciente de agosto, crean básicamente un panel científico internacional sobre ella y un diálogo global sobre gobernanza de la IA. Un foro en el que uno hay expertos independientes y en otro, y además ha de haber sur global, o sea, siempre ha de haber un sistema dual de países, por decirlo de alguna manera, u occidentales o avanzados y países del sur global. Siempre esa dualidad. Y un diálogo global sobre gobernanza donde hay también estados, empresas, sociedad civil y academia. Claro, obviamente pues son órganos no decisorios, pero sí para construir una serie de consensos, sobre todo también en los temas que les he señalado que ha de haber consensos, ya sean tecnológicos, de infraestructura y también de valores. Claro, ¿problemas que nos podemos imaginar? Pues todos, cada uno, perdónenme, de su madre y de su padre, intereses absolutamente diferentes y problemas de financiación, especialmente ahora con la marcha atrás de Estados Unidos en estas materias, dándole la puerta además a China, que no es un país de referencia en derechos humanos, ¿verdad? Le están dejando el campo libre para tener una cada vez más importante influencia en todo el mundo y en estos foros de Naciones Unidas. Tenemos también pues, la turbulencia que hay en esta competencia, especialmente entre estos dos países, pero también por medio, India, Rusia y otros agentes importantes. Y luego, pues que no van a tener, o sea, los compromisos que lleguen de mínimos, que van a ser normalmente de tipo soft law, pues luego su aplicabilidad pues, va a ser bastante limitada. Es decir, por eso les explico también bastante rápido, porque no en sentido negativo, se están dando los pasos que se pueden dar. La gobernanza de Internet o la gobernanza de la ciberseguridad o la gobernanza, entre comillas, digital, pues se construyen cosas, pero no ha habido pasos muy en firme para asentar un terreno muy sólido en otros ámbitos afines, cercanos. Pues en inteligencia artificial se está construyendo, pero no es algo que podamos confiar que vayan a surgir ni de lejos tratados internacionales con unos principios mínimos cercanos a, pero al menos con normas soft law sí que ya hay referentes. Y creo que no está mal y que al menos ya tenemos el foro para incluir sociedad civil, empresas, sectores afectados, instituciones y estados. Esto desde Naciones Unidas, resumiendo muy mucho lo que hay y con la intención que hay. Luego tenemos también, pues desde el punto de vista de, por ejemplo, el G7 y foros similares, G7, G20 y otros foros que se van construyendo, que son bastante activos. G7, desde hace ya unos años, la cumbre que se celebra en Japón, llegan al acuerdo de normas no vinculantes, pero un código de autorregulación para quienes lo suscriban, con todos los elementos básicos que a lo largo de este curso habrán ido oyendo, pues que haya análisis de riesgos, que haya vigilancia de la ciberseguridad, vigilancia de la transparencia y la explicabilidad, estudios de impacto o instrumentos parecidos, pues eso sin una norma tan exigente como el Reglamento Europeo de la Unión Europea, pero sí que se ven muchos elementos de consenso por ese código de autorregulación del G7, que además es fácilmente ampliable a muchos ámbitos. Tenemos la OCDE, que ha sido muy activa desde el principio, pero ya tiene unos principios desde 2019, revisados en 2024. Hemos acordado, por ejemplo, la definición de la Unión Europea viene de un consenso con la OCDE, para al menos saber de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, y esos principios que también lo hemos visto en Naciones Unidas, pues también derivaban en parte de la OCDE, los países desarrollados, que son activos, no con normas vinculantes, pero sí asentando una serie de consensos mínimos para distintas regiones del mundo, quizá. Y me gustaría subrayar, y en esto pues señalaría también la primera publicación que me consta que hubo en el mundo, pues fue la que hice con el convenio del Consejo de Europa, no Unión Europea, Consejo de Europa, misma bandera, mismo himno, diferentes miembros, con el primer tratado internacional de inteligencia artificial del mundo, hecho además para estar abierto a la firma y ratificación de cualquier país del mundo. Y hecho además con participación de más de 10 países en distintas calidades de fuera de Europa, como Estados Unidos, Japón, etc. Y se ponen de acuerdo, a lo largo de un trabajo de varios años, se ponen de acuerdo, pero claro, para ponerse de acuerdo hubo que hacer algo muy flexible, siempre tiramos hacia mínimos.
era, digamos, no era el sur global o no democrático, sino que eran países occidentales en lo que se está pensado y países democráticos. Pero deja indefinido si esos mínimos consensos aplicarán o no a las empresas. Dices, jolín, si no aplican a las empresas, empezamos mal. Pero bueno, es a lo que han llegado de acuerdo. Y al menos que sepan que tenemos desde septiembre del año pasado, hace justo un año y un mes, abierto a la firma, la Unión Europea lo ha firmado, y lo firmó Estados Unidos y lo firmó Israel. Pero llegó Trump y ya no se va a seguir en ese convenio. Pero vamos, la voluntad era que lo firmara Estados Unidos, Israel, Japón, países de Iberoamérica y otros países que iban a ir construyendo ya un tratado internacional que constituía unos mínimos muy alejados de la situación actual. Pero también les digo, ese convenio del Consejo de Europa, que está vivo y va a tener cierto predicamento, queda muy lejos del reglamento de la Unión Europea. Pero al menos son unos mínimos que ya asientan una serie de bases y también permiten que la Unión Europea siga en ese papel de ser faro de regulación de la inteligencia artificial y al menos que haya acuerdos de que esas declaraciones generales que ya hace muchos años están consensuadas de los llamados principios de la ética de la inteligencia artificial. Hay más de 100 declaraciones de este tipo, los principios ya están muy claros y lo que hace falta es que los principios pasen a ser normas. Y entonces este es un buen intento que está vivo y habrá que ver qué recorrido tiene, porque probablemente va a ser, en términos jurídicos, lo más importante en los próximos años. También, y no le daré más importancia que la que tiene, pero tampoco es poca, por ejemplo, en el continente iberoamericano y más cosas que van a ir surgiendo, aunque sean normas de soft law, no normas fuertes, pues ahí sacaré un poco de pecho, y no por la labor, como los 7 meses que llevo en la agencia, sino porque lleva la agencia española más de 20 años que construyó una red iberoamericana de protección de datos. Y ese es un foro extraordinario. Es un foro, no es una organización internacional, no tiene esa personalidad jurídica. La Secretaría Permanente la lleva España, que nos permite pues, marcar la agenda, pero participan más de 13 países, con varios observadores, y desde ahí, desde hace 20 años, se van haciendo declaraciones. Y ya hace 5 años, más de 5 años, en 2019 ya hubo una primera declaración de inteligencia artificial. Porque recuerden que les decía que la norma que primero recibe todas las tecnologías es protección de datos. Y a partir de aplicar los principios y las normas y los derechos de protección de datos, eso puede aplicar a redes, a la nube, a IoT y, por supuesto, a inteligencia artificial. Y en este ámbito les abría el paréntesis porque, aunque sean declaraciones, ya se han hecho varias, también incluso sobre neurodatos, que no es directamente inteligencia artificial, pero también es primo hermano, que son documentos de referencia mundial a nivel de regiones del mundo. Y en ese sentido, pues queremos, en esta presidencia, pues intentar el próximo objetivo es que la cumbre de todos los estados iberoamericanos firmen unos estándares que actualicen los estándares que se firmaron hace unos años de protección de datos, en los que se van a actualizar a las tecnologías disruptivas. Seguimos hablando de soft law, pero que luego acaba tomando forma en las leyes internas de muchos de estos países. Bien, eso es un poco el panorama, resumiendo muy mucho, ya para ir concluyendo, el panorama que hay para esta gobernanza de la inteligencia artificial a nivel mundial o regional mundial y qué perspectivas podemos tener. Yo, pues, hay gente que le dice, no, hombre, hay que hablar en positivo. Yo creo que he intentado ser bastante positivo, pero realista. ¿En qué sentido? Yo creo que sería, vamos, nos gusta a todos soñar, pero es impensable un tratado internacional fuerte, que sea emulable el reglamento de inteligencia artificial y sus principios y sus normas concretas para todo el mundo. Es irrealizable nada ni por asomo. Pero no sería tan improbable llegar a unos acuerdos de inteligencias artificiales prohibidas, que quedara muy claro en todo el mundo, porque hay elementos que es difícil no estar de acuerdo. Obviamente, pues, por ejemplo, en Europa pues, está teóricamente prohibida la vigilancia con inteligencia artificial en espacios públicos, y eso pues, parece ser la regla básica en otras regiones del mundo, no va a estar prohibida. Pero a lo mejor inteligencias artificiales destinadas a la manipulación humana o destinadas a saltar sistemas de protección informática o a desinformar, etcétera, pues a lo mejor sí que pueden llegarse a algunos acuerdos. En este sentido, pues creo que iremos viendo ya desde Europa que, como digo,
Creo que somos mucho más pequeños en el mundo de lo que creemos, pero bueno, algo influimos, y si influimos en algo es todos juntos, porque si no es todos juntos no influimos en nada. Vamos a ver ahora cómo pasamos este periodo en el que se habla de la simplificación. Espero que no se traduzca en una paralización de las normas, que es las que nos están dando personalidad en el mundo, pero sí que es cierto que si nos hemos equivocado en algo, aún estamos a tiempo de rectificar, porque de lo que se trata es tampoco pegarnos un tiro en el pie y limitarnos totalmente en la innovación, en esta carrera por la innovación. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias al profesor Lorenzo Cotino, en primer lugar, por haberse ceñido estrictamente al tiempo que habíamos acordado, pero sobre todo por el mensaje que ha transmitido, ha puesto de manifiesto, nos ha dado una panorámica muy amplia de la complejidad que entraña el reto de la gobernanza mundial de la inteligencia artificial, pero con un planteamiento, con una propuesta muy realista, muy pragmática, pero moderadamente positiva, ¿no? Porque él reconoce, bueno, junto con otros autores, la necesidad que tienen los principales agentes mundiales de ponerse de acuerdo. De hecho, pues él ha hablado de esos consensos técnicos a los que se ha ido llegando, y en la medida en que se generan esas redes de interdependencia, pues es más fácil que se adopten también medidas regulatorias que protejan, pues, los bienes más preciosos a nivel personal y social, que son los que nos interesan, ¿no? Pero me parece que este broche de oro del que hablaba en la presentación, pues realmente mm, lo es, puesto que nos ofrece una perspectiva que, siendo realista, cosa, y abro pequeño paréntesis, bastante inusual en el ámbito académico, ¿no? Pero que, sin embargo, yo creo que en el caso de Lorenzo Cotino se da por su perfil intelectual, que yo creo que siempre ha tenido esa mirada, ¿no? Pero también por el hecho de asumir ahora una responsabilidad vamos, le compromete, pues, con la toma de decisiones, ¿no? Como digo, esa perspectiva realista, que no entraña un diagnóstico necesariamente catastrofista, aun reconociendo la complejidad y la trascendencia pues, histórica que tiene esta revolución que estamos viviendo en directo, pues me parece que constituye el mejor broche para esta jornada o este congreso. Y a partir de ahora se abre un turno de intervenciones para los que están en la sala o en streaming, pues puedan hacer sus preguntas o sus consideraciones con brevedad, para que dé el tiempo mayor posible, o sea, el tiempo al mayor número de intervenciones posibles. ¿Quién se anima? Sí. Tenemos dos. Empieza. Si se quieren presentar, y así el profesor Cotino sabe quién es el interlocutor, en cada caso. Queda decretado que hoy vale la vida, la verdad, la justicia, la dignidad, la IA y la validación de los derechos humanos. Alain Montaña, abogado colombiano. Dos cosas. Una, agradecer, y dos, invitar. Agradecer a la Fundación Mainel, al Ilustre Colegio de Abogados y a todos este cuerpo de magníficos ponentes, los cuales nos han ilustrado e iluminado con sus consideraciones. Dos, invitar a todos a sinergizar talentos con las organizaciones con las que estoy vinculado. En Colombia, con el Colegio de Abogados de una de las provincias. Dos, con la Asociación Americana de Juristas, Rama Colombia, y con la Asociación de Colombianos Residentes en la SAFOR Gandía. Qué bueno que nos juntemos para validar los derechos fundamentales de todos los miembros de la familia humana, en beneficio de todos nosotros, hermanos españoles inmigrantes. Muchas gracias. Sí. Em,
Me venía, mientras escuchaba, me venía a la cabeza la noticia, no sé, de hace 2, 3 semanas, como máximo de un mes, de las, bueno, no sé si llamarlo negociaciones o relaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno chino, Trump de Estados Unidos y el gobierno chino en cuanto a TikTok. Y la idea era que, bueno, pues había una preocupación por parte del gobierno norteamericano respecto a TikTok como posible herramienta de control o de influencia china en Estados Unidos, y al final todo parecía, y es probable que no escuchase la noticia hasta el final o que esto haya evolucionado desde entonces, que la solución venía a ser una especie de TikTok de Estados Unidos a medias, una especie de reparto de influencia y de poder entre dos agentes ahora mismo totalmente antagónicos. Y me venía a la cabeza en cuanto que quizás no son tan totalmente antagónicos como pareciera, y que si en ese ámbito, aunque hablemos de decisiones políticas, hablamos de decisiones políticas a su vez fuertemente empresariales, estamos hablando fundamentalmente de una compañía, al parecer sí que había habido voluntad de acuerdo. Pasando del ejemplo concreto a la categoría, ¿en qué medida detecta que podría haber voluntad de acuerdo a este respecto en cuanto precisamente a partir de de esas grandes potencias o de esos grandes agentes, ¿no? Parecería, y ha hecho usted un enfoque como muy realista de que eso en un sentido fuerte está muy lejos, pero quizás acuerdos puntuales, llamémoslos de mínimos o llamémoslo como sea, ¿eso realmente piensa que es esperable en un corto plazo? Y si tiene que ser haciendo el rodeo a través de empresas, quizás sería una manera, siguiendo el ejemplo del caso concreto de TikTok. Muchas gracias. Lo cierto, no soy especialista en el caso de TikTok, pero es un buen ejemplo que, de hecho, la tesis que he sostenido de Friedman, que es uno de los autores que trabajó con Kissinger en uno de estos últimos trabajos para el ámbito militar, y sostenía pues un poco la misma tesis. Decía, si no se ponen de acuerdo, como ha sido el caso de TikTok, TikTok, por ejemplo, ya en 2020, antes de que se fuera Trump, la primera vez que presidió, él decía: es imposible seguir teniendo en Estados Unidos TikTok porque esto es el fin de todo, esto es introducir un espía dentro de casa, etcétera, etcétera. Y ahora se ha llegado a un acuerdo. Y básicamente se podría generalizar a todo, cualquier otra cuestión de IA, porque si no, la que se desarrolle en China no va a poder cruzar, no va a poder ir por otras partes del mundo porque puede generar la misma desconfianza. Es decir, si no se llegan a unos acuerdos mínimos de ese tipo, no va a poder, aparte de temas de pura interoperabilidad técnica, es que no va a abrirse el mercado de unos a otros y se harán compartimentos estancos de IA con mercados separados de IA. Y eso a lo mejor pues para China puede estar bien, pero si China quiere interactuar con Rusia, con India, con Oriente Medio, etcétera, pues va a ser muy difícil que no tengan estándares de ese tipo parecidos a los de Estados Unidos. Entonces, lo ponían como ejemplo del caso del acuerdo de TikTok, que van a tener que darse. Ha habido un acuerdo con Nvidia, que tampoco es muy positivo y los análisis no son muy positivos, pero la idea básica es: si tú me cortas los chips, yo te corto el suministro de metales raros también. Entonces, que en ese tipo se formalicen más o sean implícitos, algo ha de haber. Y probablemente algunos de ellos se puede aprovechar para que vaya de la mano con acuerdos de valores y éticos. ¿En qué sentido? Pues eliminar algunos problemas esenciales de ciberseguridad o ciberespionaje a través de los sistemas de IA para que sean confiables, por ejemplo, y eso pues ya nos puede dar que haya unos mínimos de transparencia también de cara a que haya cierta confianza en el mercado. Entonces, que no todo... Yo confío en eso, pero no soy más experto, pero creo que esa parte es la que nos puede permitir que haya ese suelo donde puedan crecer algunos acuerdos mínimos para que nos podamos entender y nos beneficiemos también el resto del mundo, que somos parcialmente espectadores en este ecosistema. No querías preguntar. A ver. Aquí. También les digo, ya que no era el tema, pero si algo tienen que preguntar de protección de datos e inteligencia artificial, pueden hacerlo también. Redundando en lo último que ha dicho, me gustaría saber qué opinión tiene usted a nivel geoestratégico y geopolítico de la influencia de la IA en la red Echelon. Buah, no tengo ni idea. A él le voy a decir, recuerdo, yo empecé a dar mi primer curso de Derecho a Internet en el año 2000.
Y me acuerdo, me tuve que empapar con el poco internet que había entonces de lo que era Echelon, que entonces sonaba muchísimo. Y sinceramente no he vuelto a oír casi nada de Echelon. Ha seguido en los últimos años, pero básicamente es pues, el sistema de espionaje que tiene. Había algún documento del Parlamento Europeo que formalizaba de lo que les estoy hablando, para no decir cosas de teoría de la conspiración, porque se descubrió que a la Unión Europea se les pillaba también, y era pues desde Estados Unidos, pero también en consorcio, y si me equivoco, me equivoco, pero con Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. Esos 4 países pues, que compartían un sistema de espionaje muy, muy avanzado, y les estoy hablando de los años 90. Entonces, ¿cómo haya evolucionado y si existe? Yo no me atrevo a decir nada, porque además en el cargo que estoy yo como para que digan que sigo teorías conspiranoicas, pero eso estaba, pues probablemente haya algo parecido, y con inteligencia artificial pues tengan más medios de que funcione mejor, pero no tengo ni idea. Aida. Sí, gracias por el mensaje. Pues me voy a atrever a hacer una pregunta sobre protección de datos. Tenemos la directiva europea sobre las plataformas de trabajo digitales. Y en esa directiva hay un artículo que dice que las autoridades de protección de datos tendrán que colaborar con las autoridades del trabajo mutuamente. No tenemos ninguna guía concreta sobre cómo se va a dar esa colaboración. Sabemos que de los dos lados la capacidad técnica y de recursos humanos es limitada. Em, ¿Cómo ves el tema de la colaboración y cualquier ajuste que se requiera? Porque ahora estamos estableciendo las guías con la Comisión Europea, en donde estamos hablando con las autoridades de laboral, pero las autoridades de protección de datos no están en la mesa. Gracias. Muchas gracias a usted. Pues mire, voy a ser. Ahí me dijeron, cambia el chip. Yo llevo en mi carrera de más de 30 años, pues más de 500 conferencias, y uno se acostumbra en la universidad a decir lo que piensa. Y ahora ya me han dicho, ten cuidado y empieza a pensar lo que dices, porque no todo es lo mismo. Pero hay cosas que creo que se puede decir. Mire, en el paquete digital hay 6 o 7 reglamentos que mencionan a las autoridades de protección de datos, y yo cuando llegué a la casa, la mayoría ni siquiera había una persona responsable de decir qué es lo que tenemos que hacer aquí. Las cosas son así de prosaicas. Yo estoy poniendo orden en la casa y poniendo responsables y equipos para intentar hacer un seguimiento. Y desde finales de julio, más o menos, hay una persona para que se empiece a estudiar la directiva, que afortunadamente aún no ha sido traspuesta y aún no tiene efecto directo hasta que no se pase el plazo, pero estamos en ella. ¿Por qué? Sí que le digo que en mi fase anterior, y precisamente en la primera fila está mi buena colega y amiga Idoia Salazar, pues en el marco de Odisea sí que yo dejé, ahí ya no me ha dado tiempo de estos 7 meses frenéticos a ver cómo quedó, pero dejé hecho un libro blanco de la inteligencia artificial y su uso por el empleador. Y uno de los apartados era esencialmente la directiva. Y era muy interesante porque además había una recolección de todos los sistemas que eran conocidos para hacer uso por el empleador, monitoreo, control, etcétera. Y ese será un buen producto. Será un buen producto, o está ultimándose. Pero vamos, gente como usted pues, está haciendo trabajos excelentes, mi amigo Adrián Todolí. ¿Y qué es lo que le quería decir? En España también me ha acordado Adrián que él contribuyó a hacer la guía del acceso por los representantes sindicales a los algoritmos públicos, que entró con la ley Rider, y al menos desde el Ministerio se hizo una guía bastante interesante, y el producto de las guías creo que desde el Comité Europeo de Protección de Datos deberá empezar a pensarse. Los recursos desde el Comité Europeo de Protección de Datos también son limitados. La protección de datos alcanza tantísimos sectores que se hace difícil. Pero es que esta directiva, aparte de que nos nombra, es que usted lo ha explicado muy bien, es la punta de lanza de la protección de datos en las relaciones laborales en el contexto tecnológico. Entonces sí que hemos de ir estandarizando para el uso de inteligencia artificial por el empleador en general, pues a partir de esos principios tan claros de la directiva, ir generando, porque yo me atrevo a decirle que muchas de las cosas que dice la directiva hoy ya pueden ser interpretables, que son en razón del Reglamento General de Protección de Datos. Lo que pasa es que la directiva lo dice más claro, y cuando alguien te lo dice blanco sobre negro, pues ya no depende de la interpretación de una autoridad o de una sentencia. Y creo que la labor que se ha de hacer pues ha de ser muy importante. Entonces, desde
primero desde España, pero también sobre todo en el Comité Europeo, sería interesante porque lo que se diga desde ahí pues puede tener más proyección y de manera coordinada para toda Europa. Gracias. Pues Buena. sintiéndolo mucho, se nos ha... no sé si había... Bueno, una... La última, y yo prometo ser muy breve, lo prometo. Pregunta muy breve, respuesta breve y clausura también breve. Bueno, voy a ser breve. Quería saber si desde la Agencia de Protección de Datos Española hay alguna estrategia puntual vinculada a educación o sensibilización para, sobre todo jóvenes, en relación a la protección de datos con la IA y en relación sobre todo a la transparencia algorítmica. Buena pregunta. Actualmente se llama presidencia, yo soy presidente, pero hasta ahora eran la anterior directora se destacó y muchísimo y muy bien por toda una serie de labores de concienciación y de focalización en el ámbito de menores. Y en esa línea pues hay que seguir las estelas buenas, hay que intentar seguirlas en la medida de lo posible. Y hay mucho material en general dirigido a menores y sobre menores. Hay mucho material de la fase previa. Yo precisamente lo que estoy subrayando mucho en la casa, no se está sembrando mucho, todo irá aflorando, es que nos centremos también en contenidos de concienciación, ya más dirigidos a menores e IA, y también hay otros ámbitos para menores, educación, que no me puedo extender ahora, que vamos a lanzar líneas. Pero sí que ha tocado usted un tema que es de extraordinario interés. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos es un tema muy candente. El otro día leía más de 50 fiscales de estados de Estados Unidos que firmaban una carta que a mí me costaría muchísimo pensar algo así en España, es otro país con otras dinámicas, durísima contra las plataformas de IA por no poner cautelas frente al uso que se está dando por los menores. Además, hay unos términos que, vamos, yo ni de lejos, ni como agencia, ni como profesor de universidad diría esas cosas. Y están siendo muy duros para presionar a la industria para que se adecue. Sí que le digo, hay una resolución muy interesante del garante de Italia, la Autoridad de Protección de Datos de Italia, sobre réplica, se llama el caso, con una sanción importante de 5 millones porque era un sistema de inteligencia artificial dirigido a este uso tan mayoritario que se hace entre menores y también mayores, uso sentimental, consultorio psicológico, etcétera, por no poner las cautelas específicas para al menos respecto a los menores de edad. Ha habido suicidios, etcétera. Yo creo que es un tema en el que estamos trabajando y hay que seguir trabajando. Gracias. Gracias. Y ahora, sin solución de continuidad, invitamos a que el presidente de la Fundación pueda hacer la Muchas gracias. Enhorabuena, Lorenzo. Excelente ponencia. Muchísimas gracias. Nada, yo, según lo prometido, voy a ser muy breve. Hemos estado aquí un día y medio y creo que hemos constatado cómo, más allá de que un día nos despertemos más apocalípticos o más integrados, hay mucho trabajo que hacer en todo este campo, que la formación, la conversación sobre todos estos temas es totalmente necesaria y casi diríamos que perentoria, y a ese deseo respondía la organización de este congreso. Yo he de admitir que cuando Vicente y Ángeles lanzaron primero la idea, yo me resistí un poco. Y en cuanto que pensé que quizás era era demasiado pronto para plantear esta temática. El tiempo transcurrido demuestra lo equivocado que estaba y me congratulo de ello. Simplemente agradecerles a los que nos han acompañado aquí, a ponentes, comunicantes, por supuesto al público presente en la sala, al público que se ha conectado a distancia, el esfuerzo, el momento de pensar juntos, de aprender juntos, es lo que realmente nos anima y simplemente, bueno, no voy a reiterar los agradecimientos que ya dije en la presentación, pero desde luego uno muy especial para el Colegio de Abogados, que como siempre nos ha acogido de manera extraordinaria, y simplemente emplazarles al 9º Congreso sobre Derechos Humanos, que tendrá que ver con el tema de las emergencias, de los desastres naturales, algo que, como saben, en Valencia tiene bastante importancia y actualidad, al menos últimamente, y que será precisamente, si todo va bien, dentro de un año. Será Derechos Humanos y Prevención de Desastres. Así es que, sin más, muchísimas gracias a todos por estos momentos y sigamos adelante.